Hoy charla la va a dar Francisco Martín Pería. Va a hablar sobre construcción normal y limitada en espacio. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Lo que les voy a contar hoy es parte de un trabajo de último año y un poco más con Juliano Mentino, y digamos, todo parte de retomar el viejo trabajo que hicimos hace más de 10 años con Alejandra, donde fuimos a estudiar las proyecciones normales del espacio de tren. ¿Por qué proyecciones normales en el espacio de tren? Bueno, como bien saben, ¿no? Si uno tiene un espacio de Hilbert, uno tiene una proyección, ¿no? Entre las proyecciones normales, tienen las juntas y los subespacios tapados. ¿Tá? Cada subespacio no se puede asignar la proyección ortogonal, eso es una dirección, entonces puede estudiar Diana, si quieren estudiar los espacios cerrados, o puede estudiar el conjunto de proyecciones y obtener información de los lados. En un espacio de Klein es bien sabido que no todo un espacio cerrado tiene una proyección autoadjunta. ¿Está bien? Ellos que admiten una proyección autoadjunta son bastante particulares porque son aquellos que cuando uno agarra el cortete que ahora explico la notación y más. Cuando uno agarra el producto interno indefinido del espacio y lo restringe al subespacio, el subespacio con ese corchete es otra vez un espacio de tren. Así que de eso hay relativamente poco. Entonces, lo que se nos ocurrió hace bastante fue tratar de relajar las condiciones de la proyección, nada más que normalidad, y ver qué podíamos ganar con eso. El tema es que hay distintas situaciones que se pueden presentar. No todo subespacio admite una proyección normal acotada. Hay algunos que tienen una sola, son justamente aquellos que tienen una junta de subespacio. Y hay algunos subespacios que admiten infinitas proyecciones normales que tienen que formar los subespacios. Así que bueno, pudimos decir esto, pero siempre nos quedamos con las ganas de tratar de encontrar una descripción de los espacios cerrados y algunas clases de proyección. Entonces, de lo que venían haciendo Maxi, Sandra y Laura en España, bien, estaban intentando probar que para todo su espacio cerrado, el espacio de Klein, hay una proyección autoadjunta pero multivalor. Bueno, y para probar, digamos, para llegar a eso, terminaron pasando otra vez por las proyecciones normales, pero ahora no acotadas. Y bueno, lo que voy a contar la tengo solamente las proyecciones univaluadas, parte univaluada de cada. Entonces, la pregunta que motiva lo que le voy a preguntar a continuación es simplemente si el espacio que no admiten proyecciones normales acotadas admiten alguna que no. Primero voy a hacer un repetido de las charlas y repetir un montón de cosas. De lo que dice el espacio de crédito, como una cosa nueva, bueno, repetirlo. Voy a contar brevemente uno de los resultados que habíamos obtenido en el final y al final iremos a la pauta. Bueno, hay muchas formas de decir que es un espacio de Klein. A mí la que más fácil me resulta es si uno agarra dos espacios de Hilbert, se más el primero, toma la suma directa ortogonal de ellos y define sobre esa suma directa
este operador que a cada vector de H más H menos asigna el X más menos X menos. O sea, le cambia el signo a la segunda componente del vector. ¿No? Uno puede ver que este operador es unitario a dos puntos, y con ese operador uno perturba el producto interno de espacio de Hilbert para esa suma directa, y lo que obtiene acá, bueno, está otra vez, es lineal, es arminiano, pero lo que no pierde es bueno, si uno hace la construcción, el espacio este con este corchete es un espacio eterno. La formulación más tediosa, por lo tanto, es empezar con un espacio vectorial, meterle el corchete que sea una forma lineal de lineana, y tratar de encontrar en ese espacio un par de subespacios, H más y H menos. H más y el más, justamente de los vectores del espacio, cuando uno hace el corchete contra sí mismo, le da un número positivo, H menos con valores negativos, una forma cuadrática. Y la condición que hay que pedir es que cuando uno mira ese H más con el corchete, termina siendo un espacio de Hilbert, y el H menos con menos corchete también. En esa situación, uno termina teniendo composiciones de tiro, composiciones fundamentales, y para cada una de ellas hay un indicador. Bueno, para lo que vamos a hacer, uno puede empezar siempre en la estructura fija y después de aquí por la regla. Bueno, como dije, cuando hable de vectores con signo, van a tener que ver con el valor de la forma cuadrática del corchete. Lo mismo para los subespacios. Un subespacio sea positivo quiere decir que todos los vectores subespacios positivos, salvo el 0, y negativo. Bueno, entonces tenemos este espacio con un producto interno indefinido, y uno, cada un subespacio este, podría definir lo que es el espacio ortogonal de la corchete, como lo hace un espacio de producto interno. Y bueno, esta noción de ortogonal tiene muchas propiedades parecidas, no está acostumbrado, pero otras tienen un comportamiento completamente diferente. Entonces, para mostrar un poco qué es lo que ocurre, miremos este caso bien concreto, en su R3, una directa R2 con R, le pongo este corchete, o sea, le cambio el signo al producto de las terceras coordenadas, y entonces este cono amarillo que aparece acá vendrían a ser los vectores lineales de su parte. Y este plano verde que está acá por afuera va a ser un subespacio positivo, y acá en el dibujito no se ve, pero bueno, el ortogonal en este sentido, en este caso particular de este subespacio, coincide con el ortogonal igual, que es esta, pero a medida que uno va variando, si uno mueve el plano, el ortogonal va cambiando, hay una línea verde dentro porque van los conos. Entonces, a medida que el plano se va aproximando al cono, el ortogonal también. Entonces, el ángulo entre su espacio y el ortogonal va variando. Y tenemos la situación crítica de que cuando llegamos a tocar el cono, el ortogonal queda contenido en el subespacio, ¿no? Bueno, si después seguimos moviendo, la cosa mejora, pero
tenemos estas situaciones en las que el ortogonal y el subespacio, entonces, a esta intersección, que puede ser no trivial, lo vemos con la parte isotrópica del espacio, que vemos en el centro, y por las propiedades ortogonales, que había muchas propiedades que partían, unas de los ortogonales y una suma, de los ortogonales, entonces uno puede ver que también es una intersección para la de la suma. Así que, obviamente que si la parte isotrópica es no trivial, ese ortogonal no van a ser un espacio, no va a ser global, va a ser un espacio. Entonces, esto ya una forma de clasificar, tienen algunas familias de subespacios cerrados, el espacio de Klein. Esta decomposición que aparece acá, tiene que ver con lo que dice acá, ¿no? Fíjense que esto es el ortogonal de la parte superior. No lo dije, pero este ortogonal está relacionado con el ortogonal del espacio de Hilbert, simplemente como hay que aplicarle la cuota en el devolvimiento. Así que lo que tengo acá es justamente la decomposición del espacio acá como este subespacio y su ortogonal del principio del producto de Hilbert. Así que esta suma redondita es ortogonal. Así que en general lo más que uno puede decir es que tiene una posición así, vamos a decir que un subespacio es regular cuando la parte isotrópica es trivial, y además la suma de ese ortogonal está cerrada, así que tengo que todo el espacio acá es una ortogonal. Para estos, mencioné, va a haber una proyección a una punta. Después va a haber algunos casos en los cuales la parte isotrópica es trivial, porque la suma tiene un mal ángulo, y a eso tuve parte lo que llamamos modernidad. Y por último, vamos a tener algunos casos donde hay esta parte isotrópica, la misma pareja, pero esta suma está en buen ángulo. Y esos son los que se llaman pseudo-regulares. Como hablé de normalidad, tengo que definir una idea de la función del operador del espacio, y entonces tengo un operador acotado acá, el adjunto, lo voy a anotar con T sostenido, y va a ser aquel operador que cumpla con esta condición, ¿no? O sea, uno podría hacer saltar el T al otro lado poniendo el sostenido. Y está relacionado con el adjunto, con el sentido de espacio de Hilbert, simplemente computándolo con. Entonces, para nosotros, como operador adjunto va a ser un adjunto del sentido del espacio de training, así que está diciendo que el adjunto obtenido es igual a T, y la normalidad también la voy a definir como juntar con el adjunto en el sentido de T. Ya lo dije 3 veces, un subespacio es regular, si eso consiste en una función de favor junta, que tiene como rango a esos subespacios cerrados S, y esa proyección va a ser acotada. Y si el subespacio no es degenerado, uno sigue teniendo una función autoadjunta con rango S, pero ahora la proyección para nada más que definas va a ser no hago. Eso, todo esto que estoy contando, clásico, años 50, 60, conocido, y nuestro humilde aporte en este momento puede mostrar que para cada espacio pseudo regular hay
al menos una proyección normal acotada. Y además, esa proyección uno la podría poner de una manera bastante linda, en función de que si uno tiene un subespacio pseudo-regular y uno busca un complemento de la parte isotrópica del subespacio en su directa con la parte isotrópica, justamente, este subespacio termina siendo regular. O sea, este M admite una proyección absoluta cortada sobre él. Entonces, las proyecciones sobre S van a ser normales, van a ser la suma de una proyección conjunta más la suma, más la proyección que tenga como rango la parte isotrópica. No lo dije antes, la parte isotrópica, lo que para comenzar lo que es un subespacio neutro, de ahí neutros. Así que eso fuerza que cuando uno hace, si uno tiene una P que tiene como rango la parte isotrópica, P sostenido P tiene que ser C. Y bueno, esta otra condición es normal. Así que, a fin de cuentas, una proyección acotada en el espacio de PLK es normal, solo si se puede escribir como la suma de la junta más una proyección normal que explicar. Eso es lo que sabíamos hace poco. El tema es que yo este símbolo es que este símbolo de la suma embutida arriba, suma directa, con los corchetes alrededor son ortogonales. Y lo que comenté recién, mencionaba que bueno, no toma un complemento, parece complemento, la cuestión es que uno puede tomar un montón de complementos de la parte isotrópica, y bueno, todos estos van a tener espacios regulares. Así que esto, de alguna manera, nos lleva a que cuando haya más de un complemento, va a haber más de una proyección normal sobre eso. Entonces, si uno quiere definir cuáles son todas las proyecciones acotadas y normales con rango S, uno lo que va a tener es creado acá en el mismo valor con otro bien. Uno puede escribir a conjunto de proyecciones normales con rango S como una unión de subconjuntos, todas las proyecciones normales acotadas con rango S, pero tales que, digámoslo así, su parte de protagonista es la proyección ortogonal son autopistas sobre el espacio. Bueno, acá se acaba el repaso. Ahora vamos a tratar de contar algo nuevo, por lo menos lo que estuvimos pensando. Y tengo que hablar de proyecciones más acotadas, entonces voy a empezar bien desde el principio y voy a decir que es para nosotros una proyección más acotada, ser un operador densamente dividido, tal que verifique esta ecuación. Eso implica que esta ecuación va a tener sentido solamente en el de P. Así que esto implica que el rango de la proyección, el margen de la proyección, tiene que estar con el dominio para poder aplicar una estructura de la proyección. Y en aquellos puntos de dominio, vale la elección que mencionábamos antes. Así que esto dice de una manera que el rango está dentro del dominio, obviamente el núcleo está dentro del dominio, y sin mucho esfuerzo no puede probar el dominio, también de la suma de partes.
Así que cuando tengo una proyección, no hago, digamos, una proyección la voy a anotar así, independientemente de si se acorda, ¿no? Donde lo que dejo claro es que en su espacio, prueba de rango y es prueba de... Como dije recién, el dominio, si la proyección es más acotada, el dominio va a ser la del rango limpio. La proyección, lista como un operador precisamente definido, va a ser un operador cerrado, cerrado. Sí, solo si los dos subespacios del rango bien limpio son subespacios cerrados acá. Y uno puede probar que el adjunto de esta proyección del espacio de Hilbert es otra vez una proyección densamente definida, pero que va a tener como rango a lo que van a del núcleo de la primera y como núcleo a lo que van a del núcleo. ¿Bien? Todo esto en el entorno del espacio. Bueno, uno puede decir un poquito más si el adjunto de una proyección densamente definido. Entonces, uno puede calcular el adjunto del adjunto, eso es la apertura de la proyección, y la apertura de la proyección, que es justamente la proyección que tiene como imagen a la estructura de la imagen de la proyección original, como núcleo de la estructura. Ahora tengo que ingeniármelas para dar una idea de adjunto para un operador no anotado, un espacio de Hilbert, perdón, y digamos, la definición es muy similar a la que uno tiene para el adjunto no anotado de Hilbert. Uno va a definir como dominio aquellos vectores para los cuales exista z que va a ser el candidato a ser el sostenido del X, o sea, son los i's para los cuales, para todo X, perdón, acá me está el P de X contra Y es lo mismo que X contra C. Entonces, para los i's así, uno puede definir el sostenido de Y como Z, no puede probar de que si hay uno único. Así que no tiene una función así, y esta función cumple más o menos lo que uno quiere, hace que esté salga de un lado al otro por un sostenido, pero únicamente para los pares de vectores, la principio de hacer esto, los X en el dominio P y los Y en el dominio P. Otra vez, dije que esto es copia burda, que se hace fragmentación Hilbert. Entonces, si uno compara este adjunto con el círculo de Klein con el adjunto de Hilbert, otra vez, este adjunto es el de estrella conjugado con una forma ambiental. Así que a partir de acá, para un operador densamente definido, voy a decir que es debidamente normal si se verifica esta ecuación. Insisto, si se verifica esta ecuación, para mí significa que este operador tiene el mismo dominio que este otro, y que en aquellos X que están en el dominio de estos dos, se verifique que es igual a 1. Ahora, escribir acá más abajo, está acá. Bien. Pero solo para aquellos del dominio de estos dos. Y la idea de normalidad es un poco más fuerte, porque además de pedir esto, voy a pedir el dominio de T y de sobre todo así que sea definido. Y todavía más voy a pedir que el T sea cerrado. ¿Está? En el
ambiente de los espacios de Hilbert, idea de normalidad bien, bien conocida. También hay una noción de normalidad débil, similar a la que uno pone acá. La diferencia es que en el espacio de Hilbert, el hecho de que uno pida que el dominio de T y su adjunto sean iguales, valga esto, da gratis que el operador sea cerrado. En el caso del espacio de Klein, no. Hay que pedirlo forzosamente. Esta definición aparece en un trabajo de asesor de 80, ya era conocida, pero bueno, uno en principio se que sospechoso porque era que se ha tratado con el caso de Hilbert, está en ATP. Bueno, si uno mira esas dos definiciones, como ya les mencioné, por definición, la normalidad implica la normalidad débil. Si uno tiene un operador que es débilmente normal, que además es cerrado, uno puede probar, entonces, el adjunto también es débilmente normal. Y si el T es normal, el T adjunto también va a ser normal. Y uno menos T, identidadmente también, y me van a interesar las proyecciones, uno menos T relativamente importante para. Sigo con las infinitas definiciones. Dados dos subespacios, voy a decir que son un I y la intersección de uno de ellos con el ortogonal del otro vale para las dos intersecciones. Otra vez, hoy dije que si tomaba el ortogonal de una intersección, era la suma de ortogonales multiplicadas, que esto dice que ese ortogonal más D, yo eso K, y esto dice que T ortogonal más C también tiene K, así que ya van viendo para dónde va, porque necesito esto. Para agregar directamente voy a anotarlo así. Entonces, si uno tiene dos subespacios, cualquiera que sean neutros, distribuyen, como dije recién, estas sumas densas, uno puede considerar esta función densamente definida, y si la pone así, o sea, se pone neutro y núcleo, ¿no? Y el rango sea el ortogonal al otro neutro, entonces, si mucho trabajo no prueba que esa función es el. El tema es que acá de SD lo único que dije es que sean neutros, que si ese no es cerrado, es cerrada. Así que a priori acá tengo ejemplos de proyecciones que son débilmente normales y no son normales. Pero son un poco tramposas, cerradas, no tienen chances normales, pues vamos a ver un poco más de eso. Un segundo ejemplo, pero ahora es una proyección que es normal, no rota, es el siguiente. Para armar este ejemplo necesito un PTPD un poquito más particular que venimos trabajando, porque necesito que H más y H menos tengan la misma dimensión. ¿Por qué necesito esto? Porque quiero subespacios neutros que sean máximales. Hipermaximales significa esto. Quiero que el subespacio coincide exactamente con el. No, hoy cuando veíamos el dibujito de R3, veíamos ejemplos donde el eje ortogonal se tendría dentro del S, como el eje ortogonal, más ajuste, ¿verdad? Pero acá tenemos que coincidan exactamente. Para que esto pase, las descomposiciones fundamentales, la parte positiva y la parte negativa tienen que tener una. Bueno, entonces, en un ambiente
relativamente bueno para nosotros. Si tomamos dos subespacios neutros hipermaximales, bueno, en tu Madrid, digamos que nos intersectan, que están en intersección trivial, que estén en mal ángulo, entonces uno puede probar con esto de que son básicamente si hay intersección, fíjense que T de ortogonal en principio es automático, y además la proyección sobre ese grado de T, la el grado de C, son normales. Y uno lo puede probar relativamente rápido, porque si uno calcula cuál es la punta de T, en el sentido que mencionamos un ratito, uno ve que es la proyección complementaria. Así que, obviamente, la complementaria tiene el mismo dominio que P, así que las dos tienen el mismo dominio, es más T. La P es cerrada porque no lo referiría acá, pero bueno, como son hipermaximales, S coincide con el ortogonal y el ortogonal cualquier cosa es cerrado. Así que S es un cerrado, eso es una cerrada. Y esta se verifica más fácil todavía, porque si el al punto era 1 menos P, que por 1 menos P es otro. Bueno, así que acá tenemos una familia, una forma de construir proyecciones normales de campo. Este ya T es R Study, es que S intersección de ortogonal de T sea trivial, T intersección S ortogonal de T también trivial. Bueno, de ahora en más, S y T van a ser cerrados y van a ser fin, claro, siempre considerar las proyecciones sobre S a lo largo del ortogonal y viceversa, y las dos van a ser siempre cerrados, y además una es el punto de la que siempre voy a estar considerando esta situación, los resultados que siguen. Y en esas condiciones uno puede probar, puede caracterizar la manera débil de distintas formas. La primera es que cuando uno hace un sostenido de sostenido Q, esos resultados tienen el mismo núcleo. Y eso fuerza a que tengan el mismo dominio. Y además el dominio va a tener esta afinidad. Por un lado voy a tener tres sumandos en suma de esta ortogonal. Por un lado van a estar la suma de las partes isotrópicas de los espacios. Por otro lado, la intersección de los dos subespacios. Por otro lado, la intersección de los ortogonales. Y esto también equivale a que la intersección de los ortogonales de ST sea un complemento de las partes isotrópicas de ST adentro de los ortogonales. Esto parece medio mágico, pero bueno, la situación que tiene que ocurrir para que la proyección sea realmente no. ¿Qué podemos decir de la normalidad? Bueno, algo muy distinto es que es normal si se lo sigue tanto Q como la complementaria superior normal. Así que, en función de esto, la caracterización que tenemos recién podemos decir esto de muchas maneras. Como es normal, los números de Q es el mismo, y va a ser otra vez la suma de 3, que se proporciona natural de Q de magnitud. Bueno, ahora, antes era el dominio de los productos, ahora es el dominio de la construcción.
de esta condición técnica que no, para la charla, y uno tiene estas cuatro de composición. No, hoy que la Q es débilmente normal, entonces tenía estas dos de composición. Bueno, pero si uno menos Q también es débilmente normal, tengo que tener esta sola. O sea, ahora la intersección de ese que tiene que ser un buen complemento para la parte superficial, tanto de ese como de D, adentro de ese elemento. ¿Bien? Bueno, siempre comento, hay una mención más que tiene que ver con cuando un par de subespacios cerrados, que es lo que nosotros llamamos un par normal, y es que valgan estas dos inclusiones. Si se fijan, acá lo que estoy mirando es realmente a la suma de un subespacio ortogonal adentro de la suma de la parte isotrópica de uno y otro. Vuelvo para atrás, fíjense que si tengo una proyección normal, el S es este y el S ortogonal es este otro. Así que cuando lo sumo me quedan la intersección de C con D y la intersección de los ortogonales de la parte isotrópica. Si se fijan, eso es bueno, estos dos términos más una partecita de D. Y estos dos son ortogonales de esta suma, así que son ortogonales y quieren esta fuerza que está automáticamente. Y la otra también, por el mismo argumento, ¿no? T más T ortogonal va a ser la intersección de estos dos más el de C. Y estos dos son ortogonales a ese C. Así que T más T ortogonal está contenido en C más el ortogonal. Así que bueno, si la proyección es normal, estas situaciones ocurren. Lo interesante es que los dos subespacios entrada en elementos, esta es una forma equivalente de decir que la proyección es normal porque o sea, la situación en que tanto el campo como los ortogonal del mundo son neutros, la normalidad equivale a la normalidad débil, que equivale a la condición de que sea va normal. Y esto tiene también que ver con ese ejemplo que di hace un rato, de estaban normales en una situación muy particular, construía un tren en el cual los personajes tenían que ir a la ficción. Bueno, fíjense que estas condiciones equivalen a que la suma de ese P particular, el mal ángulo en el principio, la textura, es un espacio pleno, o sea, es un espacio bastante fuerte. Y además que ese y T, los en este ambiente, sean internacionales. En general, la normalidad no equivale a parse normal, nadie que parse más nivel para esta otra. También en este caso, solamente pues, se entiende mejor en el caso Y ahora sí, vamos a mostrar una proyección que es cerrada, que es débilmente normal, pero que no es normal. Y es un ejemplo bastante completo. Agarramos como K, la suma de dos, y le ponemos este producto indefinido. Hacemos algo parecido a lo que hacía ahora con el producto, con el RT, acá.
Y si tomo un G, factor de L2, voy a mirar estos dos subespacios. Por un lado, los vectores que son la forma X es de X, sea X asociados en lugar de la derecha, y por otro lado, T van a ser X al cuadrado de X, X. Muevo dos lugares a la derecha del vector, coordenada, bueno, con este producto interno es bastante fácil probar que estos pasos son cerrados además. Uno puede calcular quiénes son los ortogonales, tienen que ver con el adjunto de S, la siguiente, tiene que ver con el G a la izquierda, y uno puede mostrar que el ortogonal de S es S más su espacio particular, y que el ortogonal a T es T más no es muy difícil. Bueno, como ya dije, José Arneo, está bien comprometidos en ortogonales. Y también es fácil ver que el par es pequeñito, porque si interseco a T con esto, también haciendo la intersección de T con S, que ya estaban teniendo intersección. Y lo mismo con Marte. Así que, como tengo partes de pasos pequeñitos, esta proyección de acá es una proyección densamente definida, como los dos son cerrados, uno puede ver que esta proyección B no es evidentemente normal, porque si uno hace la suma de S con T ortogonal, fíjense que le da S más T más este tipo que tiene. Y si uno hace S ortogonal más T, le da S más T más ortogonales, no es lo mismo sumar S ortogonal que S, así que eso fuerza que la P no puede ser de. Pero por otro lado, la complementaria es la proyección sobre T ortogonal a la S. Y ese también es. Así que esta 1 menos P es evidentemente normal, es cerrada, pero no. ¿Por qué? Porque la complementaria. Bueno, así que con esto teníamos ya bastante caracterizado cómo es el espacio, la línea de proyecciones de viviendas normales, proyecciones normales, y lo otro que nos interesaba ver es qué pasa con la composición. Tengo una proyección débilmente normal, no acotada, la puedo descomponer como lo hicimos antes. No lo dije hoy, pero era bastante fácil. ¿Entendés la lógica? No, en el caso acotado, que no tenía una Q normal. Q sostenido Q, que era lo mismo que Q sostenido. ¿Está? Y entonces, la gracia es que uno a Q la puede escribir justamente como Q sostenido Q más 1 menos Q sostenido Q. ¿Ah? Y esta era la E, la autoadjunta que aparecía en la descomposición, y esta es la que habíamos llamado P, que era la proyección normal con una normal. ¿Ah? Entonces, lo primero que uno intentó en su momento fue, damos la misma cuenta, a ver, podemos decir algo ahí,
Entonces, si uno empieza con una proyección brevemente normal, cuando uno hace este producto, mira con cuidado que da exactamente la proyección que proyecta doble la presión a lo largo de esta suma, y esta suma está sobre ortogonal de, porque la ortogonal de la proyección es la postura. Así que esta no es autopunta, pero es lo que llaman esencialmente la autopunta que me da una ¿está? Si la clausuro a esta, me da justamente la proyección autopunta sobre el una proyección autopunta no está. Esta sobre la sección queda solamente no. ¿Y qué pasa con este otro bicho de acá? Cuando hace esa, y la clausura le da una proyección sobre la parte superior de ese a lo largo de los programas. Así que esta tiene la clausura de un contenido que da una proyección total. No lo este es un comentario, ¿no? Para decir algo cuidadoso cuando uno quiere sumar proyecciones, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que la suma de dos proyecciones sea una proyección? Bueno, viendo que los productos de las dos proyecciones tienen el dominio natural de la suma, tienen el dominio de y en ese caso, el rango de la suma de los rangos es muy pequeño. Así que lo que pudimos probar es que la proyección U densamente definida es normal. Si solo si, bueno, el dominio de curso coinciden, y además existe el par de proyecciones E y P. La E va a ser una proyección más profunda, la P va a ser una proyección cerrada, y con esta condición, en particular, dice que para los neutros, un poco más, porque dice como que es normal, pero es normal en este dominio. Y la suma, utilizando proyecciones, da. El problema es que en realidad esta es la clausura del contenido y esta P es la clausura del campo. El tema es que uno la tiene que mirar nada más de y ahí es donde cosas. Así que, como ven, en general, una proyección normal, por ahora no puedo decir que sea la suma de una punta más una normal. Como por ejemplo, que no puedo garantizar que sea. Por lo menos no te puedo. Pero que sí tenemos algunas condiciones equivalentes, ¿no? Que esa P sea normal, equivale a que estos dos subespacios que aparecieron antes del dominio, que eran la intersección del eje y la intersección de los ortogonales, cuando uno lo suma y lo clausura, y además, eso equivale a que esta suma sea el complemento de la parte superior del cero y de la parte superior del cero. Así que, si uno empieza con una proyección normal, y uno pide un poquito más, tiene el sentido que si el S, o sea, el rango se va a lugar,
El rango era pseudocelular, había una reproducción normal ajustada sobre bueno, también puedo tener una reproducción normal no ajustada sobre eso equivale a que t también sea pseudocelular. Y eso equivale a que la suma sin necesidad de calcularse. En este caso, obviamente, es un caso bastante más fuerte que el caso estándar, pero en ese caso en particular uno puede probar que esta que prueba el rol de P es normal. En general, no puedo decir.